Soy María Esperanza Casulla. Soy Andrés Malamud y esto es Ágora, un podcast de conversación política de El Diario AR. Hola, buen día, Andrés. Hola, Mek, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Con la voz un poco tomada, pero con diagnóstico negativo. El test medio negativo, así que no debe ser COVID. Bueno, excelente. También puede ser un poco de emoción, porque lo que conversábamos antes de empezar la grabación, esta semana falleció Tomás Barnaghi, un politólogo, profesor de la UBA y de otras universidades de Argentina, que era súper querido por sus estudiantes y por sus compañeros, que fue director de la carrera de Ciencia Política en la UBA también, y nos parecía lindo que quedase expresado el reconocimiento, el cariño y la nostalgia que vamos a tener por alguien que se va antes de tiempo. Sí, bueno, era una figura, yo no lo tuve de profesor porque no estudié ciencia política, pero una figura que uno veía todo el tiempo en los pasillos de sociales, muy jovial, charlando siempre con la gente, en las asambleas. Tenía una humildad y un sentido del humor excepcionales. Pero bueno, eso no lo vamos a extrañar porque nos lo contagió. Así que eso lo vamos a continuar. Totalmente. Bueno, y después de este minutito, por ahí podemos hablar de uno de los temas centrales de esta semana, que es la interna del Frente de Todos. Que antes de empezar el podcast estábamos viendo de qué hablar, y lo que yo te decía es que por ahí es un tema que yo no sé nunca si volver a tratar, porque es como siempre lo mismo, ¿no? Es difícil encontrar cosas nuevas que decir desde hace por lo menos, yo diría, 8 o 9 meses. Sí, salvo que comparemos con la interna peronista de hace 50 años, y en ese aspecto vemos un gran avance. Pero respecto al Frente de Todos, como vos decís, parece que es un poco más de lo mismo, pero si es un poco más, vale la pena que analicemos hasta dónde puede llegar, porque a veces del incremento de la cantidad puede pasar un salto de calidad, y ahí inestabilidad política. A diferencia, realmente es un avance democrático, porque en vez de jugarse la interna en la plaza y con violencia, se juega en cartas públicas, declaraciones e intercambios de Twitter. Así es. Si eso no es civilización, ¿qué es civilización? Pasar de la violencia a la argumentación. Es habermasiano realmente en ese sentido, y además es interesante porque eso estaba pensando el otro día, es una especie de revalorización de la polémica epistolar casi decimonónica, ¿no? No sé, estoy pensando en Alberdi y Sarmiento y otras grandes polémicas que se daban por carta. Sí, es una linda manera de ponerlo para ver el vaso medio lleno. Claro que Sarmiento y Alberdi no eran parte del mismo gobierno, ¿no? No, y escribían un poco mejor. Pero esas son cuestiones formales, que hace unos pocos días Pañi destacó en su columna, el hecho de que a veces parecen escritos con los pies los comunicados. No es siempre el caso, fue el caso en esta oportunidad. Pero se me ocurre un contrapunto, a ver qué te parece. En esta misma semana en el que en el gobierno se acusaron mutuamente de incompetencia, la oposición logró un éxito superlativo en términos de coordinación. Independientemente de lo que votaron con la boleta única, independientemente de lo que venga a pasar en el Senado, lo que demostraron es que tuvieron capacidad de sobreponerse a sus propias peleas para unirse en función de un objetivo común, que era infligir una derrota al gobierno. Y mientras tanto, el gobierno se hunde más y más en sus internas, que no solamente tienen consecuencias político-electorales, sino también de parálisis de gestión. Y en este caso, la interna en el gobierno, la interna en la oposición son asimétricas. La interna en la oposición es lo esperable, se están peleando para ver quién lidera el regreso al poder. La interna en el gobierno es un despoder. Bueno, llama la atención en este último conflicto porque en otros anteriores, no sé, estoy pensando en el acuerdo con el FMI, había algunos componentes que uno podía denominar, a falta de una menor palabra, ideológicos, ¿no? O sea, si está bien acordar con el FMI, si lo que hay que hacer es romper en todo momento y en todo lugar con el FMI, etcétera, etcétera. En este caso, sin embargo, es un tema técnico, es un tema no solo de gestión, sino un tema verdaderamente bastante técnico, o sea, que tiene que ver con, no sé, con el ancho de las chapas, de los tubos, temas que nadie que no sea especialista en esos temas puede comprender, ciertamente no los puedo comprender yo. Y la otra cuestión es que en este caso la interna explotó en un tema que es de absoluta prioridad para este gobierno, que es hacer el gasoducto Néstor Kirchner
Kirchner, que permitiría meter al mercado mucho más gas, que sabemos que está en vaca muerta. O sea, el gas está en vaca muerta, al gas se lo puede sacar. El grave problema es que no tenés cómo conducirlo a los centros urbanos y a las industrias que lo necesitan. Y sabemos perfectamente que si este proyecto se terminara, esto permitiría no solamente proveer de gas a ciudades y a industrias, sino que permitiría sustituir importaciones de combustibles que hoy se importan y son mucho más caros, sobre todo en un momento en el cual los precios de energía se han disparado en todo el mundo. Entonces, resulta un poco sorprendente que haya explotado en este tema que, como digo, no parece tener un componente ideológico, por lo menos que sea evidente para mí, y que además era una cuestión clave para mejorar las perspectivas de gestión, pero también electorales, macroeconómicas y electorales del gobierno. Sí, es interesante lo que planteás porque es una discusión sobre gestión. Exacto. Y el problema es que la discusión sobre gestión lleva a la parálisis de la gestión. Y lo que vos decías, los argumentos técnicos, si esto es espesura o diámetro, son centímetros o pulgadas, que es lo que recalcó Paulo Roca en la reunión de empresarios, parece que no es parte del análisis politológico, pero si las políticas públicas no son parte del análisis politológico, entonces nos está faltando una pata. Y justamente acá lo que importa es, más que las perspectivas electorales del gobierno y de la oposición, lo que el país va a tener que pagar por esta disputa política que no se da entre gobierno y oposición, sino en el interior de un gobierno, que es extra ideológica, que es extra partidaria y que es profundamente nociva en términos de desarrollo. Sí, y que no conlleva, la otra cosa que a mí me resulta interesante desde el punto de vista politológico, interesante y agrego hasta un poco incomprensible, es que no conlleva a la acumulación política de ninguna de las partes en disputa, ¿no? O sea, todos pierden. Todos perdieron en esta semana. Perdió claramente, un claro perdedor fue Matías Culfas, que venía haciendo una gestión, no voy a decir ni buena ni mala, pero sí voy a decir que era apreciada por un conjunto de jugadores de importancia de esa área, ¿no? O sea, de jugadores de la industria, y con algunos resultados concretos para mostrar en términos de aumento de la producción industrial, y fue eyectado. Entonces ahí no hubo acumulación. No hubo acumulación, creo yo, de parte de lo que podríamos denominar el kirchnerismo más puro, digamos, nucleado alrededor de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, porque al final esto nace de unas declaraciones de la vicepresidenta, termina también impactando temas que ellos mismos estaban gestionando, y claramente no permite acumular al presidente Alberto Fernández porque aparece como con una capacidad de gestión disminuida, ¿no? Entonces es un caso bastante notable de una interna que gana en intensidad, aunque no le permite acumular a ninguno de los dos. Mec, estás en un bar, ¿verdad? Sí, ¿se escucha mucho? Porque el ruido de fondo me parece que es simbólico de lo que estamos expresando. Hay mucho ruido y poca música en esta administración. Sirve para tratar de entender la falta de armonía, de coordinación de la orquesta. Lo que estamos viendo es una ensalada. Lo que estamos escuchando en parte, aunque se te entiende perfectamente. Y esto es un problema, porque el gobierno anterior era un equipo supuestamente armónico que no tuvo éxito económico. Este gobierno venía más arlequinesco, mechado de otra manera. No pretendía ser un gran equipo de gestión, pero justamente el Ministerio de Culfas es el que mejor expresaba esa intención de ser un equipo de gestión. Y ese equipo ahora quedó descabezado, para decir lo mínimo. Así que, ¿qué es lo que le espera a este país? Si la política, de nuevo, sigue siendo la más estable de América del Sur, pero su gestión sigue siendo la más mediocre, con una incapacidad de reformas que llaman mucho la atención. Y entonces acá la pregunta tóxica, complicada es, ¿no será que la estabilidad política genera parálisis económica? Si el costo que pagamos por no haber estallado es que no podamos cambiar nada. Qué pregunta provocadora, ¿no? Lo podríamos dejar para retomar en la próxima Ágora, si te parece. Me parece perfecto. Te mando un beso, Andrés. Beso. Hasta luego. Hasta la próxima.